Capítulo 10. Reloj de arena. Suena la alarma y él se despierta tras bostezar. Anoche se durmió pronto, pues temía quedarse dormido. Para ello leyó varias páginas de un libro, lo que provocó que terminara cerrando los ojos. Al fin y al cabo, era inevitable quedarse dormido con él encima. Eran las 7 de la mañana. El sol mostraba sus primeros rayos de luz y el ajetreo en la ciudad empezaba a ser excesivamente sonoro. Trasiego de piernas que entran y salen del vagón para dirigirse a sus habituales puestos de trabajo. El transcurso de un día normal y corriente de la flamante vida laboral. Las agujas del reloj hacen tic-tac y el tiempo no perdona al avanzar sin antes molestarse en preguntar. Hoy era un día importante. Juan tenía una entrevista de trabajo tras 2 duros años estando en el paro. A sus 50 años no lograba encontrar un empleo. Había pasado gran parte de su vida en un taller de coches. Era su pasión y se le daba realmente bien. Con el paso del tiempo, llegó a tener la confianza de muchas personas gracias al boca a boca. Él siempre decía, un trabajo bien hecho habla por sí mismo. Por desgracia, un día empezó a facturar menos. Pasaban los días y la situación empeoraba por culpa de los precios que marcaban las grandes multinacionales. Los clientes miraban por su economía y se decantaron por el caballo ganador. Básicamente, por el más barato. Inevitablemente el negocio empezó a ir mal y un día terminó por bajar las persianas para no volver a subirlas. A Juan ya le daba igual a qué dedicarse, solo quería pagar las facturas y dar una vida digna a su mujer y a sus 2 hijas. Le partía el corazón ver cómo Eva llegaba tarde a casa por hacer horas extra en la gasolinera. Las pequeñas le preguntaban todos los días por qué su madre no pasaba más tiempo con ellas. La verdad, el sacrificio de ella por su familia era digno de admiración. Tanto su esposa como Juan se merecían una vida más digna. Pero eso iba a cambiar. Terminó el habitual café con leche que desayunaba, se ajustó la corbata y mirándose al espejo se dijo a sí mismo que hoy conseguiría por fin ese trabajo. Salió a la calle y pese a ser una persona que no le gustaba el estrés de buena mañana, ese día caminaba con una sonrisa en su boca. El sol iluminaba su agraciado rostro mientras pensaba que absolutamente nada podía suceder para turbar su buen humor. Estaba esperando para cruzar por el paso de peatones cuando vio a un joven mirando el móvil y con los auriculares puestos. No se había fijado que el semáforo estaba en rojo. Encima de la cabeza tenía un cronómetro con una cuenta hacia atrás. Como si se tratara de una luz de neón, marcaba en segundos 3, 2, 1... Pese a pitar en varias ocasiones, el joven no vio la furgoneta. Esta terminó impactando duramente contra él. Poco había que hacer, pues aunque la ambulancia no tardó en llegar, había muerto al instante. Juan estaba en shock y se acercó a la escena del accidente. Aquel marcador que contaba hacia atrás seguía encima de la cabeza de aquella persona, pero el tiempo se había parado. Ya no retrocedía. ¿Qué representaban esos números?, se preguntaba. El cronómetro se había paralizado al llegar a 0. ¿Era el tiempo que nos quedaba para vivir? ¿Acaso podían los demás ver aquellos números? Juan pensaba que se estaba volviendo loco y empezó a sudar de los nervios. Le temblaban las manos y su mente se nublaba al no entender qué era lo que pasaba. Se puso a andar deprisa buscando huir de aquella situación. Miraba a las personas y en todas ellas veía el dichoso cronómetro. En la mayoría ponía los años, días, horas, minutos y segundos en una gran cuesta hacia atrás. Nervioso, miraba a todas partes buscando que todo fuera un fatídico sueño,
del que poder despertar. Pero no se iban. Estaba completamente rodeado y cerró los ojos para descansar la vista de tanto exceso de información. Al abrirlos, pasó por al lado de un anciano que iba en silla de ruedas mirando al suelo. Ahí estaba encima suyo el letrero luminoso que marcaba 7 días, definitivamente. Todo apuntaba a ser un temporizador de lo que le queda a cada persona por vivir. Una parte de él sentía lástima de aquel anciano, pero la vida es así. Arruga la piel hasta que los pliegues terminan por cerrar los ojos y partir así a otro lugar. Pensó que lo mejor era no decirle nada y dejar que terminara sus días en la inocencia de no saber cuándo terminaría su viaje. Tras el paréntesis provocado por sus pensamientos, reanudó su marcha con la misma intensidad de antes, pues no se había olvidado de la entrevista. Iba tan decidido que no miró lo que tenía delante. Una persona que hablaba por el móvil. Se chocó con ella y justo al caer al suelo, una maceta impactó contra el suelo. Asustado, miró el marcador de aquella mujer. Quedaba tan solo un segundo. Ella se acercó y le dio un abrazo. El temporizador se había reiniciado y ahora reflejaba la grata cifra de 35 años. Sin darse cuenta, Juan había salvado la vida de aquella persona. No quiso quedarse más rato con ella, pues estaba aturdido ante todo lo que estaba sucediendo desde que se había despertado. Miró el reloj y le quedaban 15 minutos para que comenzara la entrevista que se suponía que iba a cambiar su vida. El ya de por sí cargado ambiente de la mañana laboral recargaba aún más su vista la cantidad ingente de números que su cabeza no lograba procesar. Observaba a su alrededor. Veía al abogado que andaba con el pinganillo al oído. Aunque parezca que habla solo, puede estar cerrando un buen trato. Le quedaban 30 años de vida. Veía a una anciana que andaba por sí misma con la sutil ayuda de un bastón. 5 años que le mostraba el luminoso. Otra señora acariciaba la barriga de la que parecía ser su hija. Le sacó a Juan una sonrisa al ver que la joven tenía 2 marcadores. Parece ser que estaba embarazada y ambas tenían un gran futuro por delante. Siguió caminando, y al cruzar la esquina de la avenida Palmira con la calle Elocuente, se encontró con un hombre que se mostraba muy enfadado al gritar a un señor que parecía ser su padre por el parecido en ciertos rasgos faciales. Le llamó la atención cómo aumentaba la velocidad del paso de los números en el marcador del anciano conforme subía el tono de la voz de su hijo. Era evidente que se estaba alterando y algo en su cuerpo aceleraba un posible infarto. Juan llamó corriendo a emergencias para solicitar una ambulancia bajo el pretexto de que se había desmayado un anciano en la vía pública. Obviamente esto no había sucedido, pero algo en su interior le decía que estaba haciendo lo correcto. Aunque sentía que no era nadie para intervenir en aquella conversación, decidió dejar de lado su vergüenza e intentó calmar al joven. En vano, este rechazó sus buenas intenciones y le invitó a marcharse de inmediato. Juan se quedó mirando el marcador, pues este seguía aumentando la velocidad sin ningún tipo de control. Lo que parecía inevitable terminó por suceder. El señor mayor se desplomó en plena avenida. Había sufrido un infarto. Los gritos cesaron un instante, para convertir lo que antes era rabia en desesperación. Su hijo se lanzó al suelo para intentar torpemente averiguar qué estaba sucediendo. Pedía a gritos que alguien llamara a una ambulancia, y fue entonces cuando Juan se acercó para decirle que no temiera, pues estaba a punto de llegar. Bajaron del vehículo el técnico sanitario junto al médico de urgencia y atendieron con rapidez al anciano postrado en el suelo. Poco tardaron en subirlo a la ambulancia para llevarlo al hospital más cercano. Subió su hijo para acompañarlo y Juan se quedó tranquilo, pues el marcador del señor ya no retrocedía a la misma velocidad. Miró el reloj y sonrió. Aún llegaba tiempo para la entrevista. Una vez en el hospital, los médicos tranquilizaron al joven al decirle que su padre se encontraba estable. Había sufrido un infarto, pero gracias a una llamada telefónica anónima, la ambulancia pudo llegar a tiempo para salvarlo. Fue en ese momento cuando recordó las palabras de aquel extraño que le había dicho: tranquilo, no temas, pues llegará pronto.
refiriéndose a la ambulancia. Se puso a pensar, ya que la cara de aquella persona le resultaba familiar. No conseguía recordar por qué, pero le sonaba mucho. Pensó, ojalá volver a verle para poder darle las gracias. Por un lado, sentía una gran culpabilidad por haber gritado de aquella forma a su padre. Estaba enfadado en aquel momento, pero su última intención era provocar que bailara un último tango con la muerte. Fue un gran susto, que le hizo reflexionar en lo que es importante de verdad. El motivo de su discusión ya no merecía la pena recordarlo. El joven siguió reflexionando sumido en la profundidad de sus pensamientos, olvidándose por completo de que tenía una cita concertada para esa misma mañana. Mientras tanto, por su parte, Juan había llegado al punto donde lo habían citado para la tan esperada entrevista. Las agujas del reloj marcaban el paso de los segundos con gran pesadez, pues ya pasaba de la hora acordada. La misma persona que estaba completamente feliz al despertarse, se encontraba ahora triste al sentir que lo habían utilizado de nuevo. Durante los 2 años que llevaba en el paro, Juan había sido plantado en varias entrevistas, algo que le hacía daño al tener que llegar a casa cabizbajo por no traer buenas noticias. Aunque el apoyo de su mujer, Eva, era incondicional, estaba cansado de fantasear con grandes esperanzas que se rompían cada vez que sus ilusiones se enfrentaban a la cruda realidad. Cuando ya había perdido toda esperanza, se acercó a él la chica que le había invitado a sentarse en la sala de espera anteriormente. Ella le dijo: Lo lamento mucho, el jefe no puede atenderle hoy porque es que no sabemos nada de él. No responde ni a nuestros mensajes ni a nuestras llamadas. Lo siento de verdad, espero que podamos decirle algo pronto. Fue ahí cuando Juan, con el corazón roto de nuevo, se acercó a la puerta de salida intentando evitar que le cayera una lágrima por la mejilla. Ya no le importaban los marcadores que estaba viendo desde esta mañana, ni las vidas que había salvado. El mundo volvía a ser injusto con él. Al abrir la puerta, se cruzó con una persona que lo sorprendió al cogerle para darle un abrazo. Juan se encontraba aturdido por aquella inesperada reacción y al ver su cara entendió el motivo de aquella muestra de afecto. Era el joven que había discutido con su padre y que gracias a él la ambulancia pudo atenderlo a tiempo. Para su sorpresa, él era quien lo iba a entrevistar esta mañana. Por pura casualidad se encontraron, pues tenía en el despacho unos documentos que necesitaba presentar en el hospital. Se mostró muy agradecido a Juan y le pidió disculpas por no haberse presentado en la entrevista. Le invitó a acompañarlo al hospital para hablar durante el camino. Subieron a un taxi y aprovecharon el trayecto para realizar dicha entrevista. No estás realmente lejos, pero podemos decir que cada vez que no podamos hacer algo... Durante unos 10 minutos aproximadamente, Juan respondió a todas las preguntas que él le formulaba. Le habló de su situación de desempleo y de los esfuerzos que su mujer e hijas hacían para mantener la casa unida. Cuando estaban casi en la puerta del hospital, le miró y sonriendo le dijo que era una bellísima persona y que sentía todo lo que había tenido que sufrir. Le pidió que por favor se presentara mañana mismo en su empresa para empezar a trabajar. Juan no se lo podía creer, pero era real, tan real como el día que le había tocado vivir. Antes de despedirse, le dijo: ¿Sabes? Mi padre y yo discutíamos por el testamento. Le ha dejado la casa íntegramente a mi hermano, alguien a quien no veía desde hace años y que a mi parecer ha sido muy injusto con él. ¿Pero de qué me ha servido? Pues te lo diré, de nada. Todos esos pensamientos se desvanecieron de mi cabeza al verle caer al suelo. Amigo mío, no sabemos ni el día ni la hora en la que abandonaremos este viaje que todos llamamos la vida. No sé tú, pero yo no me llevaré todo el dinero que he podido acumular, ni el rencor que pueda sentir va a devolver aquello que un día pueda perder. No estemos tristes de condenar nuestro futuro, porque la vida nos parezca tantas veces injusta. Y es que muchas cosas escapan de nuestras manos y no por ello es nuestra culpa. Pero si hay algo que podemos hacer es dar amor hasta el último suspiro de vida. Solo entonces habremos ganado la partida. Gracias, Juan. Hoy me has dado una gran lección. Por cierto, enhorabuena por tu nuevo puesto de trabajo.
Juan le dio un último abrazo y sonrió, pues inexplicablemente, desde esta mañana leía el tiempo que le quedaba a cada persona por vivir. A modo de marcador, sabía las estaciones de primavera que verían sus ojos, los inviernos que abrigarían sus brazos, los veranos que desconectarían de sus trabajos. En definitiva, fue un día lleno de emociones que jamás olvidaría, como el reloj cuya arena desgrana el tiempo en su cuenta marcada por la gravedad. Juan se marchó ajustándose a la corbata para terminar el día tal y como lo comenzó, andando, sabedor de traer buenas noticias a su hogar, Eva y sus 2 hijas.